fácilmente lo detectan ustedes. Lo que no falta es dolor torácico. Es un dolor torácico de tipo pleurítico mayormente. Ya hemos hablado de eso la vez pasada. Una curva de Gauss. Clasificación de atelectasia, varias clasificaciones. Les dije la vez pasada, una de ellas por el calibre de la obstrucción. Recuerden, si no lo recuerdan, por favor, atelectasia, recuerden, se da por obstrucción total de la luz del bronquio. Entonces se entiende por eso, teóricamente, que distal a la obstrucción, teóricamente hay un silencio respiratorio. La clasificación de atelectasia es si es de calibre fino, de calibre grande o de calibre mediano, lo cual le daría una atelectasia segmentaria, lobar o pulmonar, respectivamente. Otra clasificación de atelectasia que les recomiendo es la atelectasia obstructiva o no obstructiva. Esa es la que yo les recomiendo. Y para ello deben recordar que la obstructiva tiene que ver con obstrucción intraluminal, intralumen de la vía aérea. Ustedes podrán imaginar que podría obstruir intraluminal, cuerpo extraño, sangre, coágulos, secreciones, tumor. Claro, los médicos seguro habrán escuchado que ante banderas rojas, les he dicho también, nos ponemos en nuestra mente en el peor escenario también. En el peor escenario también. Porque sabemos todos, y está en todos los libros, incluso en Argente, que las causas se ordenan por orden de frecuencia, ¿no? Porque si escuchamos cascos, pensamos en caballos y no en cerdos, ¿no? Pero en banderas rojas, además de estos cascos y caballos, tenemos también que pensar, ponernos en el peor escenario. Y ronda en esas suposiciones, cuando es una atelectasia obstructiva, el peor escenario sería pues un tumor. Claro, eso va a ser contextual, obviamente, ¿no? Si un pequeñito que explora con la boca, 4 añitos, de pronto dolor torácico, tos, y no sospecha una atelectasia, pues en ese contexto voy a pensar cuerpo extraño, obviamente. Cuerpo extraño. Ese es contextual. La no obstructiva, miren cuántas son. 8. Eso es olímpico, ¿no? O sea, todas. Pero ustedes deben recordar cuál es la que más vemos en la práctica médica. ¿Cuál es? Compresiva, por un proceso adyacente, por ejemplo, una bula, un quiste, un absceso, un tumor. Extrínsecamente comprime la atelectasia, compresiva, por efecto de masa. Pasiva, hemos visto con los grupos que están conmigo, lo hemos visto frecuentemente, ¿no? El neumotórax o el derrame pleural genera que el pulmón adyacente se atelectasia en forma pasiva. Pasiva a la ocupación de espacio pleural por aire o por líquido. Adhesiva lo vemos más en neonatos, en los pobres bebés que nacen prematuramente, no tienen surfactante. Ustedes saben que el surfactante, primera clase, es una sustancia tensoactiva que permite que el alveolo esté abierto. Pero si este bebé es prematuro, vamos a suponer que tenga 30 semanas, no tiene surfactante suficiente. Acuérdense que empieza el surfactante a producirse a partir de semana 20, pero no alcanza. Entonces, el paciente viene con atelectasia. Nosotros también les dije, cuidado, ¿eh? Yo también les dije que por falta de surfactante, los adultos también tenemos atelectasia. Pacientes clínicamente enfermos, intubados, ventilación mecánica, con shock séptico, el shock, la hipoperfusión, la hipoxemia, se me cae el surfactante endógeno. Ese paciente puede hacer atelectasia en este contexto, ¿ya? Adhesiva también, ojo, también en adultos, en situaciones críticamente enfermas. La cicatrización también hemos visto, pacientes con fibrosis pulmonar
pacientes que han hecho radioterapia por diferentes razones, el pulmón se atelectasia. Y también les mencioné esta de acá, que es por reemplazo. Cuando los alveolos se inundan de células malignas, por ejemplo, el adenocarcinoma mucinoso invasivo, inunda células malignas de los alveolos, toda esa zona está atelectasia, ¿no? Porque está llena, los alveolos en lugar de aire, está llena de células malignas, ¿no? Lo que menciona Suros, síndrome de condensación productiva, ¿no? Para nosotros, bibliografía de este siglo sería una atelectasia por reemplazo, ¿no? Entonces, no olvidar ese punto. Los síntomas ya les mencioné, va a depender de la cuantía de la obstrucción de la vía aérea. Pero lo que nos falta, recuerden, es el dolor, ¿ya? En las primeras 24 horas que un paciente que va a salir a quirófano con una mala terapia respiratoria, ese paciente puede salir de quirófano posoperado, y si en las primeras 24 horas me hace fiebre, una de las causas de fiebre puede ser atelectasia. Por las secreciones que producto de la anestesia pueden quedarse inmóviles y obstruir la vía aérea. Va a depender de otros síntomas, insisto, en la cuantía de la atelectasia. Entonces, este es un IPA general y se va a adaptar según la obstrucción de la vía aérea en cuanto a su luz. No falta, recuerden, matidez, ¿no? Si es pequeña la obstrucción, su matidez. Si es importante, matidez absoluta. Y recuerden, atelectasia, muy vesicular disminuido, ¿ya? Silencio respiratorio. Entonces, ¿cómo es una atelectasia de un bronquio de gran calibre? Es una emergencia. Incluso cuando hay atelectasia de gran calibre, la tráquea se desvía con el mediastino hacia el lado de la atelectasia. Es retraída hacia la atelectasia, ¿no? Hay silencio respiratorio. Y todo es mal. En la atelectasia de bronquio fino, hemos tenido casos también, en la cual el paciente viene por dolor torácico. Tú puedes examinar y vas a encontrar una disminución muy vesicular en el lado afectado, ¿no? Pero lo que nos falta es dolor torácico, ¿no? Puedes hacerle también vibraciones vocales y puedes encontrar ligeramente disminuido, ¿no? Yo eso apelo a su comprensión, apelo a su adaptación, que va a depender la sinología según la cuantía del bronquio obstruido, ¿no? Va a ser contundente, masivo, de libro cuando es una atelectasia de bronquio grande. Pero en una atelectasia de bronquio fino hay que tener más cuidado, ¿no?, en hacer la sinología y podemos encontrar alguna variación patológica. Cuando tienes un paciente con atelectasia, te puede ayudar la historia clínica, el examen físico, los síntomas, pero hasta ahí es +1, porque la atelectasia llegas a +2 con una imagen radiográfica o tomográfica. ¿Necesito imagen radiográfica? Sí, porque con la radiografía defines +2. Con la historia clínica te acercas mucho, pero no puedes definir, ¿ya? ¿Qué vas a encontrar en una radiografía de una atelectasia? Una radiopacidad, escuchen, homogénea. Ese es el dato. Radiopacidad homogénea en lugar de atelectasia. Ahí no hay, ojo, no hay broncograma aéreo, porque el broncograma aéreo significa que pasa el aire y se queda atrapado. Pero en este caso no hay pase de aire, porque está, recuerden otra vez, obstrucción total de la luz del bronquio. No pasa el aire. Entonces todo es radiopacidad homogénea, que puede dibujar el segmento, puede dibujar un lóbulo o puede dibujar todo el pulmón. Pero va a depender dónde está, y lo hemos visto en las 3 opciones varias veces, por diferentes razones, ¿no?, cómo ocurre esto, ¿no? Entonces no olvidar esto, ¿ya? Y el mediastino se va a jalar al lado afectado en las cuantías grandes, en una atelectasia grande. En una atelectasia pequeña de bronquio fino, pues no esperemos que el mediastino se... Cuidado, que el mediastino se mueva, pues. Cuidado con la pregunta, ¿no? Acá influye también en la ponderación. Tenemos que aprender a ponderar. Cuando se mueve el mediastino con la tráquea desviada hacia el lado de la atelectasia, hacia el lado enfermo, es en las grandes atelectasias, ¿ya? No olvidar ese punto. La tomografía es categórica. Hemos visto con los grupos que rotan con nosotros, ¿no? Hay
hay una hiperdensidad que tiende a blanco homogénea. Homogénea. Eso es atelectasia, ¿no? Definida, ¿no? Definida, ¿ya? Y se ve en la ventana mediastínica, ¿ya? En la ventana mediastínica. Y es definitorio, ¿no? Te acercas. Si la pregunta fuera, cuidado, si la pregunta fuera, yo con mi historia clínica, con mi examen físico, con mis anamnesis, ¿me acerco a atelectasia? Claro que sí. Pero ¿en qué valor en la test de congreso de guión? A +1, pues. +1. Quiero hacer valor. A tu imagen radiográfica. Está bien, ya. Pero hay algo similar o mejor. Sí, la ecografía torácica. La ecografía torácica también está cerca de atelectasia. Y más cerca, tomografía, pues, pero irradias más, ¿no? Tendrías que tener justificación para hacer una tomografía irradiada. Con una buena radiografía te acercas bastante, una ecografía también. ¿Ya? A +2. Up to date, ¿no? Te da, por ejemplo, acá vemos una radiopacidad homogénea en el lado izquierdo y el mediastino se ha tirado para el lado enfermo. Gran atelectasia, ¿no? Este desplazamiento hacia el lado enfermo es en una atelectasia de bronquio grande. La placa lateral también te ayuda porque ves una radiopacidad homogénea en la placa lateral. En la tomografía, recuerden, la ventana mediastínica, en la cual se ve una radiopacidad que tiende a blanco homogéneo. Bien, vamos a pasar a tumor pulmonar. ¿Por qué es importante? Ahí me han criticado, ¿no? Me dijeron, doctor, ¿por qué pone tumor pulmonar en el sílabus? Eso no es patología. No, jóvenes, no es patología nomás. Tenemos que saber reconocer en nuestro paciente respiratorio si tiene semiología del tumor pulmonar. Es la oportunidad. Desgraciadamente, en nuestro servicio, en nuestro hospital, en nuestro país, mayormente estos pacientes llegan con tumores en estadio avanzado, 3, 4. Y en cambio en China, me he enterado hace poco, en China los pacientes son captados en estadio 1 y 2, con alta posibilidad de sobrevivencia a los 5 o 10 años. Cuando nuestros pacientes con estadio 3, 4, las posibilidades se reducen de sobrevivencia. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Cuál es la falla? ¿Qué sugieren? Bueno, deja de fumar. De acuerdo, los chinos fuman bastante. Otra manera, detecciones tempranas. ¿Pero cuál? Mayormente los pacientes vienen cuando ya ocurrió la metástasis. Vienen con terapia plural, metástasis de un tumor pulmonar. ¿No? Entonces recuerden que el cáncer o el tumor pulmonar es una interacción entre nuestra genética y el medio ambiente. O sea, ¿cómo es eso? O sea, si yo no fumo, ¿me puede dar? Me puede dar. Claro, los pacientes con adenocarcinoma pulmonar mayormente son mujeres no fumadoras. ¿Por qué será? Porque, como les digo, ¿no? Es la interacción del medio ambiente con la genética. Y sí, es importante tenerlo en nuestro sílabus porque hay rica semiología, ¿no? Y es bueno contar con estos datos para poder pesquisar. También alarma que es el segundo tumor maligno más frecuente en varones y mujeres. Imagínate. O sea, el segundo tumor maligno más frecuente. Y además, eso sí es fuerte, ¿ah? Es la primera causa de muerte por tumor maligno. ¿Cómo no lo vamos a poder decir? Sí, es la primera causa de muerte, ¿no? A nivel mundial por cáncer, ¿no? Y la supervivencia se cae cuando el estadio de diagnóstico es tardío o avanzado. Recuerden este punto. 90% de las neoplasias pulmonares son malignas. O sea, de 10 neoplasias en general, solamente una es benigna y 9 son malignas. Y esto también es importante. Los tumores primarios son más frecuentes que las metástasis. O sea, de los cánceres pulmonares son más frecuentes los que nacen en el pulmón que los que vienen al pulmón metastatizados, ¿no? Entonces es bueno saber, pero tumor primario, ¿qué significa tumor primario? Que nace en el pulmón. ¿Y cuál es la clasificación que hasta ahora sigue siendo usada? OMS. Y la OMS me dice que hay 4 tipos histológicos de tumor pulmonar, que son adenocarcinoma, el más frecuente, espinoso o espinocelular o escamoso, células grandes y células pequeñas. ¿Cuál es el peor? Células pequeñas. Células pequeñas es lo peor. ¿Ya? No olvides. ¿Cuál es el más frecuente? Adenocarcinoma. ¿Cuál es el peor? Células pequeñas. Esto es importante que también sea
conocedores jóvenes. Cuando una célula, en general cualquier célula, está bien, que bien está bien. ¿Y cómo se mantiene bien? Por fenómenos de inmunidad buena. ¿Qué significa inmunidad buena? Que me protege, me repara. Si una se está degenerando, hace apoptosis con caspasas y destruye la célula que se está degenerando. Y seguimos en bienestar, en salud. Pero pasa que esta célula, por alguna razón X, por los oncogenes que están recesivos o que se han activado y nuestros mecanismos antineoplásicos no son muy efectivos, entonces comienza la iniciación. Y ya esa célula en su núcleo, cuando vemos células con neoplasia jóvenes, si van a ser ustedes patólogos, vemos el núcleo de la célula, vemos el núcleo. Comienza a haber un cambio en el núcleo y comienza a haber una proliferación, una promoción, una conversión y luego una progresión. En este proceso de la degeneración de la célula hacia la malignidad, nosotros como médicos intervenimos con prevención primaria, es decir, evitamos la noxa injuriante, que puede ser infeccioso. Recuerden que más o menos de los cánceres, más o menos 15% son de origen infeccioso, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, HTLV1, VIH, son virus oncogénicos, ¿no? Alguna radiación o un producto químico, producto de la polución ambiental, podemos intervenir evitando la exposición, no fumar, ¿no? Etc. Prevención primaria, ¿no? Prevención de carcinógenos. El tabaco tiene como 400 carcinógenos. Espero que nadie fume aquí, ¿no? 400 carcinógenos. Pero, ¿qué pasa si no podemos evitar eso? Entonces va a ocurrir ya esta degeneración, ¿no? Y ya encontramos el diagnóstico. Si ya estamos en ese terreno del diagnóstico, conviene como sistema, como Perú, como Cusco, como hospital regional, hacer diagnóstico temprano. Pero ya le estoy diciendo que es para llorar que el diagnóstico en nuestro hospital regional, en nuestro histórico, los pacientes se diagnostican en estadios 3 y 4, tardíamente. Y no estamos a nivel de China, que está en estadio 1 y 2 ahorita, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué está fallando? Vamos a ver. Prevención secundaria aquí, ¿no? ¿Vale? Y el manejo que no es objetivo en este curso, ¿no? Entonces miren todos los carcinogénicos que tiene el tabaco, ¿no? Exposición de activa, pasiva y terciaria, ¿no? Activa es el fumador que se daña, pasiva el entorno del fumador y terciaria es ese ambiente de fumadores que se queda para otras personas que pasan por ahí, que no son su entorno inmediato, ¿no? Entonces no olvidar estos 4 histologías de la adenocarcinoma, el más frecuente, ¿no? Le sigue el epidermoide, células grandes y células pequeñas. Estas 4 son nacidas en el pulmón, ¿ya? Son los macros. Vean ustedes aquí que según el TNM, o sea, el tumor en tamaño, el ganglio linfático metastatizado o la metástasis en general, me da el estadio del paciente. Y mayormente el estadiaje, a mayor estadiaje, menor pronóstico de sobrevida. Un estadio 4B, al diagnóstico, en 5 años, la supervivencia es 0. Un diagnóstico de 1A1 al diagnóstico, la probabilidad a 5 años es tenerlo con nosotros en un 92%. Entonces sí importa reconocerlo tempranamente. Un gran desafío. Entonces, mencionaba, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? Adenocarcinoma. Otra clasificación. Clasificación central o periférico. 2 son centrales y 2 son periféricos. Centrales son adenocarcinoma y, centrales son célula pequeña, y escamoso, ¿no? Y periféricos son adenocarcinoma y célula grande, ¿ya? Y eso tiene que ver con los síntomas. Ahorita vamos a ver. Entonces vean ustedes,
endocarcinoma, como les estaba mencionando, llama la atención de que sea más frecuente en mujeres no fumadoras. Es decir, que debe haber otros factores ambientales que tengan que ver con cáncer, además de la genética. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos pacientes de tuberculosis tenemos en el Perú? Que salen de la TV, muchos, ¿no? Y el colesterol de las cavernas tuberculosas seculares puede ser asiento de adenocarcinoma, puede ser asiento de metabolismo de adenocarcinoma. O sea, una bronquiectasia, una caverna tuberculosa secular es un factor de riesgo para adenocarcinoma. Enfermedades crónicas inflamatorias como el EPOC o la fiebre pulmonar, nada más por eso son factores de riesgo para adenocarcinoma. Entonces, no quiere decir que un paciente con secuela TBC o un EPOC o una fibrosis pulmonar necesariamente va a ser adenocarcinoma. No, sino que es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Entonces, a eso tenemos que cuidarlo. Si un paciente tuve, por favor, no fumes, no fumes, no fumes. Porque si le agregas una NOx adicional, mayor riesgo. ¿Sí? Entonces, estos pacientes tienen riesgo de diseminación o metástasis. ¿Cuáles son las metástasis? Son 4. Hematógena, linfática, transcelómica y directa. ¿Ya? Hay una que sí es bueno recordarlo, que es el crecimiento lepídico. Recuerden que el lepidópteros son mariposas. Entonces, ¿por qué dice crecimiento lepídico? Porque en la vista histológica en microscopio, la diseminación metastásica del adenocarcinoma mucoso invasivo parece una mariposa en su diseminación histológica, ¿no? Parece una mariposa, parece un crecimiento lepídico, ¿no? Parecido a mariposa, ¿no? El carcinoma epidermoide, escamoso o epidermoide son 3 sinónimos, es el que más se cavita. ¿Por qué un cáncer se cavita? ¿Cuál es la respuesta más aproximada? Porque hay un crecimiento exorbitante de la célula tumoral, que no es acompañada necesariamente por una irrigación vascular. Entonces, crece la célula neoplásica exorbitante, pero no le acompaña una irrigación de nutrición. Entonces, esa célula neoplásica crecida no tiene irrigación, entonces se necrosa. Y luego de necrosis se hace ese cavito. Entonces, entre tantos diagnósticos diferenciales de una cavitación, además de las infecciones, también puede ser neoplasia, ¿no? El microcítico es el más agresivo, el de peor pronóstico y tiene que ver con síndrome paraneoplásico. La vez pasada estábamos revisando qué es un síndrome paraneoplásico, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? ¿Cómo lo defines? Porque en mi parcial puede haber pregunta abierta, no se sorprenden, ¿no? Pregunta abierta, ¿no? ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? ¿Cómo lo defines? A ver, Farid. Doctor, ¿Qué es un paraneoplásico? ¿Cómo lo defines? es que no nace no nace de ese lugar, sino no sé si me dejo entender, para desacostado creo, y va hacia. Bueno. A ver, ¿cuál es tu nombre? Alison. Alison, a ver, ¿qué es un paraneoplásico, Alison? Un síndrome paraneoplásico es como tal alguna estructura o básicamente factor el cual actúa como una hormona o por ejemplo anticuerpos o básicamente ese es el principal factor que causa, ¿no? El síndrome paraneoplásico. O sea, que actúa como tal cosa. ¿Nombre? ¿Tu nombre? Renata. Renata, ¿qué es un paraneoplásico, Renata? Como bien decía, es justamente es una neoplasia que va a producir algún tipo de sustancia, la cual va a viajar hacia otros tejidos, órganos, etcétera, y va a producir algún tipo de manifestación. Por ejemplo, el escozor podría ser un síndrome paraneoplásico. ¿Nombre? Augusto Concha. Augusto Concha. ¿Qué es un paraneoplásico, Augusto? Más que todo es un tumor, como ya dijeron, que produce hormonas, interleucinas, factores de crecimiento, y lo que no es cuando comprime, ¿no? Un tumor que comprime. Entonces recuerden, el que más produce paraneoplásicos es el microcito. ¿Recuerden? ¿Por qué? Porque mayormente este tumor de célula pequeña es neuroendocrino. Recuerden ese dato, neuroendocrino. ¿Ya? Y como dijeron sus compañeros Renata, Augusto, ¿no? Y Alison, un paraneoplásico es una sustancia que puede ser un péptidos, unas cadenas de aminoácidos, producidas por el tumor, que se comporta como hormonas, anticuerpos, interleucinas o factores de crecimiento. Y como dijo Augusto, ¿no? No tiene que ver, ojo, no tiene que ver con efecto de masa del tumor.
por lo que podemos afirmar en este momento que un paraneoplásico no es síndrome de vena cava superior. No es síndrome de Carver-Horner. ¿Ya? No es Pancoast-Tobías. Porque en esos tres casos que he mencionado es compresión. Y paraneoplásico no tiene que ver con efecto de masa o compresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no olvidar ese punto del paraneoplásico. ¿Ya? Y en nuestro RESPI, en nuestro cáncer pulmonar que estamos estudiando, más o menos hay como 32 paraneoplásicos. 32, jóvenes. 32. ¿Y por qué es bueno saberlo? Porque en las guías americanas que he revisado, y ahí viene el mensaje, ¿no? Si un paciente viene hacia ustedes y ustedes están buscando tantos diagnósticos y ustedes escuchan del paciente síntomas, por ahí un síntoma bandera roja, se tiene que activar en ese momento entre los diferenciales este tema. Pero necesito que sea el paciente. No tiene diagnóstico paciente de tumor pulmonar. Pero recuerda que el paraneoplásico, recuerden esto, puede anteceder a la presentación definitoria diagnóstica del tumor. Ese es el desafío. Si el paciente viene con un paraneoplásico y aún no tiene cáncer pulmonar, si encuentras el paraneoplásico, ese paciente puede tener un diagnóstico más temprano. Claro, si el paciente tiene diagnóstico de tumor pulmonar, no es difícil sospechar un paraneoplásico, pero ya lo tiene, pues. No sé si me entienden. O sea, si el paciente tiene diagnóstico de cáncer pulmonar, pensar en un paraneoplásico no es difícil, si ya tiene el diagnóstico. Y si después del diagnóstico, tampoco es difícil, porque ya tiene el diagnóstico. El desafío es antes que tenga el diagnóstico de cáncer pulmonar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el paraneoplásico puede anteceder al diagnóstico. Ese es el desafío. Y eso nos ha pasado. Tengan cuidado, ¿ya? Ahora, ¿cómo saber que es cáncer pulmonar? ¿No? El paciente viene con síntomas, sí, ¿no? Vamos a ver. ¿Y cómo voy a saber que el pulmón es la célula del cáncer? Para eso sirve la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica. Explicación. Adenocarcinoma. Adeno, ¿qué cosa es? Prefijo de glándula. ¿Está bien? ¿Pero dónde hay glándulas en el cuerpo? Si fuera un varón, en la próstata. En general, en cualquier persona, ¿dónde hay glándulas? Estómago, colon. En una mujer, cuello uterino. Glándulas. Entonces, si me dice el patólogo, doctor, su paciente tiene un adenocarcinoma, pero no me está diciendo de dónde es. Entonces, ¿cómo yo sé de dónde es? Con la inmunohistoquímica. Si le aplicamos inmunohistoquímica a ese adenocarcinoma, por ejemplo, y sale TTF1 positivo, me está diciendo que este es de adenocarcinoma del pulmón. O sea, esto es neumocito. Entonces, podemos acercarnos con inmunohistoquímica a saber si ese adenocarcinoma es del pulmón. No es de los otros órganos que he mencionado que tienen glándulas. Lo mismo con el epidermoide del pulmón, porque epidermoide, ¿dónde podría haber cáncer epidermoide? En la piel, en el tejido del cuello uterino. Pero si me sale estos dos inmunohistoquímicas, esto es de pulmón. Es de pulmón. Igual en las otras. Entonces, recuerden, si nos podemos acercar con inmunohistoquímica a que el cáncer nació en el pulmón. ¿Ahí queda? No queda ahí. No queda ahí. ¿Que hay más? Por supuesto. Tenemos que saber qué línea genética es la que ha alterado. ¿Y cuántas líneas genéticas tenemos en cáncer pulmonar? Tenemos varias. CRAS, PD1, tenemos factor de crecimiento epidérmico. Entonces, no basta saber qué es cáncer pulmonar, adenocarcinoma y los otros, sino también me tengo que acercar a la parte genética. ¿Por qué? Porque los tratamientos ya están orientados a si es PD1 positivo, si es CRAS positivo, o es ALK, o es factor de crecimiento epidérmico. Recuerden, 4, 4. Gente que se anima por la genética. Una de mis internas del año 2005 de la UNSAD es genetista ahorita. Y me he enterado hace poco que en el Perú hay creo que 39 genetistas y solamente hay uno en el Cusco que está en el seguro. Y los demás están en Lima, ¿no? Entonces, sí importa saber. ¿Por qué importa saber genética? Porque los tratamientos son algunos mejores en tal o cual línea genética. Sí importa. El tabaco es el más frecuente, pero no es el único.
tenemos asbesto. Todavía nuestro país, como país en vía de desarrollo, no está libre de asbesto. Hay países europeos que están libres de asbesto, pero nuestro país, los autoridades regulatorias todavía no impiden, por la minería informal y etcétera, que el asbesto se meta. El asbesto es dañoso, es carcinogénico, ¿no? Está en los productos de construcción. Radón es un gas inerte, un gas incoloro e inodoro, que por ahí nos hemos enterado, hay estudios pendientes, que puede estar este gas en los edificios antiguos, ¿no? Arsénico como metal pesado, igual que otro metal pesado, puede generar y son carcinógenos. Quiero que tengan esta tablita de acá. Miren esta tablita de acá. Acá están los fumadores. Obviamente, pues si es fumador, tiene riesgo. Pero yo me quiero tener en el no fumador, o el que nunca ha fumado, o el que es un fumador ocasional. Miren ustedes. En los fumadores, mayormente el cáncer es en los varones que en las mujeres. En cambio, en los nunca fumados, nunca ha fumado o ha fumado poquito, más en la mujer. Vean ustedes aquí. Mutación, su tipo histológico, son 4. El más frecuente en no fumadores, adenocarcinoma. Y en los fumadores es escamoso. Y miren las mutaciones, les estaba hablando de las mutaciones, les dije 4. Miren cómo están. En los fumadores, CRAS, acá está el CRAS. Y en los nunca han fumado, el receptor del factor de crecimiento epidérmico y el ALK. O sea, sí importa también saber eso para que el paciente tenga una mejor sobrevida. No olvidar esto. También, preguntar a la familia. Si ha habido cáncer en la familia de primer grado, hay riesgo 2 a 3 veces más riesgo de padecerlo. Tener presente eso, ¿no? Muy bien. En estos casos, ya les había mencionado también esto, cómo se puede definir en cada una de las células el problema de mutación genética. Les he mencionado también hace un momento, voy a pasar. Ya les dije. Vamos a la clínica, lo que nos importa. Preocupa. ¿Por qué? Es silente por meses. O sea que no va a referir síntomas y va a acudir a nosotros. Otro problema más. Nuestro sistema de salud peruano está formado a que él tiene que venir hacia mí. El paciente tiene que venir hacia mí. Yo no voy hacia él, como pasa en otros países, porque faltan médicos, ¿no? Entonces, en el momento del diagnóstico, de 5 pacientes, solamente 1 está localizado y 4 son avanzados. Entonces, ya les dije que hay central y periférico. También dije cuáles son. Recordar, central, epidermoide escamoso y célula pequeña. Y periférico, adenocarcinoma y célula grande. Eso vamos a ver ahora. Ya también les dije la vez pasada, y esto también cumple, que el síntoma más frecuente respiratorio en general es tos. Y aquí también, el síntoma más frecuente en cáncer pulmonar también es la tos. ¿No? Que vemos, ¿no? Una vía endoscópica, un tumor, se llama un tumor central. Pero también puede ser que la pleura esté tomada, entonces sería periférico. No periférico, ¿no? Entonces, pregunta capciosa. Si el paciente viene con derrame pleural, ¿sería central o periférico? Periférico. ¿Sí? A primera opción, periférico. También esto recuerden, esto está en amarillo, también recuerden, está en amarillo. Recuerden esto que está en amarillo, miren. 7 a 13% son asintomáticos en el momento diagnóstico. O sea, 93 a 87% cuando se hace el diagnóstico de cáncer pulmonar son sintomáticos, o sea, tienen síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Vean ustedes, up to date. Tos, pérdida de peso, disnea, dolor de pecho, hemoptisis, dolor de huesos, fiebre, debilidad, obstrucción de vena cava superior, disfagias, sibilancias. Banderas rojas, ¿cuáles son? Pérdida de peso, disnea, dolor torácico, hemoptisis. ¿No? Entonces, bandera roja, según el contexto, caso por caso, tenerlo presente. ¿Ya? Vean este estadio. Miren esto. Distribución del estadio en el momento del diagnóstico. ¿Cuál es el estadio 1? 26%. O sea, de 4, 1 nomás es estadio 1. Y
3 de 4, estadio avanzado. 2, 3, 4. 3, 4 sobre. Hablemos tumor central. ¿Cuál es tumor central, de acuerdo? Células pequeñas y escamosas. Células pequeñas y escamosas. ¿Está bien? Miren, los síntomas dependen de esa clasificación. Mayor tos y hemoptisis. Fumadores. Obviamente, si está cerca a la parte central, la broncooscopía lo puede coger y tomar biopsias, ¿no? Y según la obstrucción que tenga, puede haber disneas, sibilantes, estilos. Periférico. Cuidado. El periférico pues no da síntomas hasta estadios avanzados. O sea, por ahí perdemos la oportunidad de captarlo oportunamente. Entonces, más oportunamente captado el central que el periférico, ¿no? Y como afecta a la pleura, puede haber dolor torácico. Recuerden que la pleura parietal es la que duele. Recuerden eso. Y el más frecuente causa de derrame pleural maligno es el adenocarcinoma. ¿Cómo sospechas que el derrame pleural es maligno? Derrame pleural masivo, lo dijimos en la RAP. Derrame pleural masivo sospecha malignidad, ¿no? Como primera opción. Puede haber nódulos, ya se habla de crecimiento lipídico, ¿no? Y puede dar hipoxemia o es puta abundante. La puta abundante como clara de huevo. El adenocarcinoma mucinoso invasivo puede dar broncorrea. Recuerden que broncorrea es cantidad de volumen de esputo mayor de 100 cc. Es la definición de broncorrea. 100 cc por día. 100 cc por día, ¿no? Broncorrea. Y puede haber metástasis. Ya les dije cuántas metástasis. 4 metástasis, ¿no? Ya les mencioné hace un momento, ¿no? Entonces puede comprometer ganglios. El ganglio más conocido, ganglio de bicho, ¿no? Que mayormente es izquierdo, duro, fijo, que se puede coalescer con otros ganglios y generar una aglutinación indoloro grande, ¿no? Obstrucción traqueal, disfagia, compromiso esofágico, disfonia, compromiso mediastínico a nivel del ganglio del nervio recurrente laringio, parálisis nervio frénico. El nervio frénico, recuerden, lo que hemos dicho en la primera clase, nace en C3, C4, C5, viaja hacia el diafragma para moverlo, pero si el cáncer lo topa, lo infiltra, lo que hace es paralizarse, ya no funciona. Y si no funciona, ¿qué pasa? Que el mediastino cede, perdón, el diafragma cede hacia la presión intraabdominal y se mete a la caja torácica, parálisis diafragmática, por falta de función del nervio frénico, que es paralizado cuando el cáncer lo comprime, lo toca, lo infiltra. ¿Ya? Si no hay vena cava superior, dos opciones. Primera opción, compresión. Recuerden que las venas, recuerden histología, no tiene pared elástica. Entonces fácilmente es comprimido por el tumor. ¿Y cómo vamos a saber qué es el síndrome de vena cava superior? Por la tríada clásica. ¿Cuál es la tríada? Cianosis facial, circulación colateral toracobraquial y edema en esclavín. ¿Está bien? Primera posibilidad, compresión extrínseca. ¿Quién lo hace más? Microcíticos. Y la otra posibilidad, doctor, que los cánceres pueden formar trombos. Claro, un trombo intravena cava superior te da lo mismo. Vena cava superior, síndrome de vena cava superior, pero con un trombo intraluminal venoso, ¿no? Y puede invadir pericardio por vecindad, ¿no? ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Por el derrame pericardio. Mayormente hematógeno, ¿no? Síndrome de vena cava superior, triada. Ya recuerden eso, recuerden la triada. Lo puedes detectar fácilmente en la tomografía. ¿Ves la obstrucción de la vena cava superior? La triada no se olvida triada. También puede agregarse otras manifestaciones de congestión venosa. A ver, ¿quién se anima a explicarme la triada? Explíqueme la triada. Secuencial. A ver, vamos. ¿Dónde está? A ver, Hugo, ¿dónde está Hugo? ¿Hugo? ¿Dónde está Hugo? Aldair, ¿dónde está Hugo? Hugo, Hugo, explícame secuencialmente la triada del síndrome de vena cava superior. Vamos, Hugo. Tú puedes. A ver, Aldair, ayuda a Hugo. Síndrome de vena cava superior es que la vena, su luz, se tapó.
compresión extrínseca o interluminal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la circulación de la cabeza y cuello ya no va a bajar. Entonces, lo que va a haber es una congestión venosa, de ahí la cianosis facial. Y como congestión venosa, de obstrucción venosa, pues va a haber circulación colateral, porque si está la sangre ahí tapada, entonces las venas colaterales se van a ingurgitar, circulación colateral toracobraquial. Y producto de eso va a haber edema venoso, o sea que va a haber un edema del pecho, ¿no? Edema esclavina le llaman, ¿no? El edema es secundario a la congestión venosa debido a la obstrucción venosa, y la cianosis facial es debido a la congestión venosa por la falta de pasaje de la sangre a través de la vena hacia el corazón. Y así, de la misma explicación, se puede tener que el ojo puede estar rojo y puede haber cefalea, ¿no? Y otras cosas. También cuidado con los siempre, ¿ah? Si la pregunta fuera, ojo, ¿es la vena cava superior, la triada, siempre se va a dar? No. En la práctica, de esta triada vemos uno o dos. Síndrome de Pancoast-Tobida, ¿qué significa? Que el tumor comprime, ¿no? Comprime estructuras nerviosas como el ganglio estrellado, el sistema simpático, ¿no? Afecta también los nervios que salen hacia del plexo braquial, ¿no? Y puede afectar esa zona por compresión, ¿no? Esto ocurre mayormente, ojo, en el epidermoide. O sea, de los cuatro, el epidermoide, que es un cáncer central, puede hacer pancoastovías más que los otros estirpes celulares. ¿Qué es omalgia? Dolor de hombro. ¿Por qué ocurre eso? Por compresión del plexo braquial. ¿Ya? Puede comprimir al ganglio estrellado cervical, eso fue la vez pasada, y puede generar Horner, síndrome de Bernard-Horner, ¿no? Que también tiene sus signologías neurológicas, ¿sí o no? Tengo la ponerse fotos, ¿ah? ¿Puedo poner fotos en el parcial, por favor? Muy buen toner, ¿ya? Tienen que ver acá el ojo caído, todos, pero unilateral, ¿ah? Esta pupila está más chiquita que esta de acá, miosis. Claro, de costado se vería hemoftalmia, o sea, ojo hundido, que son la triada de Horner, ¿no? A eso le puede acompañar otras cosas, pero eso no falta. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ganglio estrellado a nivel del vértice pulmonar es comprimido por el ya, Horner. ¿Horner es para neoplásico? No. Horner no es para neoplásico, porque tiene que ver con el efecto de masa del pulmón. ¿Ya? Horner no es para neoplásico. Cuidado también con esto. ¿El Horner solamente lo dan los tumores pulmonares? No. Cualquier noxa no neoplásica que comprima el ganglio estrellado en el vértice puede dar Horner. Una tuberculosis puede dar Horner. Un quiste no neoplásico puede dar Horner. La idea es compresión nerviosa del ganglio estrellado simpático. ¿Ah? Claro, lo primero que pensamos cuando vemos un Horner es neoplasia, ¿no? Metástasis linfática, ya hemos hablado, ganglios crecidos. Hematógena, ¿dónde va el cáncer pulmonar? Hígado, cerebro, huesos, ahí que duele. Médula ósea y suprarrenal. Los paraneoplásicos ya mencionamos, hay como 32 paraneoplásicos en respi, ¿no? El que más da es el micocítico. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si viene hiponatrémico, bueno, la primera causa es deshidratación, náuseas, vómitos, diarrea, por lo que sea. Pero dentro de esas causas también podría ser, según el contexto clínico del paciente, un paraneoplásico. ¿Y cómo se da esto? ¿Por qué un paraneoplásico puede dar hiponatremia? Por una sustancia que libera el tumor que se parece a nuestra hormona antiurética. O sea, sería una hormona antiurética light. O sea, L-I-C-K-E, similar a la nuestra. Y que produce hiponatremia, ¿no? Y de la misma explicación sería el síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing, ¿por qué? Porque el tumor produce una CTH que se parece a la nuestra y genera una suerte de hipercortisolismo, ¿no? ¿Por qué haría síndrome de Lambert-Eaton? Que es un síndrome miasténico. Porque había un anticuerpo, ya no una hormona, sino un anticuerpo que se parece y que podría generar una alteración en la placa neural. Y el paciente viene con tosis bilateral, ¿no? Entonces, el que más produce paraneoplásico, microcítico. La misma explicación en el epidermoide con la hipercalcemia.
¿Por qué tendría un paciente calcio elevado en la sangre como para neoplásico? Que el tumor produce una PTH-like, o sea, una paratormona similar a la nuestra que genera que el calcio se eleve en la sangre. ¿Ven? Y así podríamos seguir, ¿no?, con cada uno tratando de explicar. Un tercio de los paraneoplásicos genera astenia, anorexia, baja de peso, inmunodepresión. Baja de peso. ¿Por qué un paciente con baja de peso puede ser por paraneoplásico? Entonces, como en el grupo en la mañana estaba conversando, existe la caquexina. ¿Qué es la caquexina? El factor de cosas tumoral alfa, nuestra. Entonces, si el paraneoplásico produce un factor de cosas tumoral alfa similar a nuestra, el paciente comienza a tener baja de peso, ¿no? Acropaquias. ¿Por qué acropaquias podría ser un paraneoplásico? Porque el factor de crecimiento epidérmico parecido genera una proliferación de tejido blando a nivel. Bueno, y también hay menos frecuentes, obviamente, ¿no? Entonces, para finalizar y dar paso al grupo que va a exponer el último caso, recuerden que el adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente. Recuerden que es periférico. La causa más habitual de pancreastovía es el epidermo. ¿Ya? Pancreastovía, recuerden. El carcinoma microcítico es la causa más frecuente de síndrome de vena cava superior. Recuerda que estos dos son centrales. Epidermoide central, célula pequeña central. La hipercalcemia es el paraneoplásico producido por mayormente el epidermoide, ¿no? Y el microcítico es el que produce más paraneoplásicos, destacando por la frecuencia el síndrome de secreción inadecuada antibiótica por la hiponatremia y síndrome de Cushing por una CTH light. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí dejo paso al grupo. Luego seguiré.